seguro recibió una llamada de una señora muy agitada que le decía que necesitaba asegurar su casa, pero inmediatamente le preguntó que si podía hacerlo por teléfono. El señor le respondió: no puedo hacerlo por teléfono, tengo que ir a la casa, ver la casa, asegurarla, valorarla, para después hacer los trámites para ver si podemos asegurarla. Él le dijo, le dijo: ¿cuándo puedo pasar por la casa? La señora le dijo: tiene que ser inmediatamente, porque la casa se está quemando. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, hoy te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos. Te pedimos que todo lo que se vaya a tratar esta noche sea dirigido por tu Santo Espíritu. Que no sean tus palabras, Señor, sino tu palabra. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para esta señora, el tiempo preciso para asegurar su casa fue cuando ya no tenía tiempo. Leamos Santiago capítulo 4, versículos 13 y 14. Santiago capítulo 4, versículos 13 y 14. 13. Dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desaparece. El tiempo es el orden que Dios ha designado para que el hombre mida su vida. En Eclesiastés 3, Dios nos dice que todo tiene su tiempo: tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de crecer, tiempo de edificar. Hasta la naturaleza tiene su tiempo: tiempo que dan fruto, tiempo que las hojas se caen, tiempo de frío y tiempo de calor. Nosotros cuando estábamos en el mundo, cuando vivíamos en el mundo, teníamos tiempo, era nuestro tiempo de vivir una vida afanada, de tener 3, 4 trabajos, de trabajar hora extra, de vivir de chisme en chisme, de vivir injustamente, cometiendo injusticia. Pero al entrar al agua del bautismo, se supone que todo eso queda atrás y nace un hombre nuevo, un hombre que es para dedicarle su tiempo completamente al servicio de Dios. Yo he escuchado en muchísimos lugares, no solamente aquí, personas que decir que la iglesia es un hospital, que la iglesia es un hospital espiritual, que aquí simplemente están pecadores. Pero lo que tenemos que tener pendiente es que en cada hospital los pacientes llegan, pero cuando están adentro o se mueren o se sanan. No viven en el hospital enfermos. Una de las dos cosas tiene que suceder. Y se supone que Jesús vino a esta tierra para darnos la sanación espiritual. Y si nosotros vivimos enfermos, vivimos pecando, es porque lamentablemente Jesús no ha llegado a nuestra vida. Dios dice que en los últimos tiempos los antediluvianos viviremos como los antediluvianos, que estarán comprando, la gente del mundo, los impíos se supone, estarán comprando, vendiendo, edificando, y los escogidos vivirán como santos. Pero ¿cómo estamos viviendo nosotros? Como escogidos, somos santos, nos estamos santificando, estamos dedicando el tiempo para santificar, o estamos viviendo como antediluvianos. Dios nos dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Nosotros como cristianos, el versículo que acabamos de leer dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Dios no quiere decir
que la persona que no aprovecha el tiempo son personas necias. Nosotros como cristianos, ¿cómo estamos viviendo? ¿Como necios o como sabios? ¿En qué estamos dedicando nuestro tiempo? ¿En cosas que nos edifiquen? ¿En cosas que en verdad es lo que Dios manda? ¿O estamos viviendo el tiempo como necios? Nosotros vivimos como que si en este momento, si Jesús viniera, ahora mismo que todos vieran para atrás y vieran a Jesús venir en la nube, seríamos salvos. Si Jesús viniera en este momento, vivimos como que si Jesús viniera en este momento, nosotros fuéramos salvos. Voy a hacer una pregunta al azar y no sé, la primera pregunta que voy a hacer, simplemente quiero que me la contesten con un sí o un no a la persona que se la haga. A ver, hermana Flor, hermano Steven, hermano Steven. Si tú murieras en este preciso momento, te muriera con la certeza de que te levantaría en la primera resurrección, si muriera ahora mismo. Por fe, eso. Hermana Flor, usted se levantaría con la certeza, se muriera con la certeza de que se levantaría en la primera resurrección, como está su vida. Usted se levantaría. Una pregunta sincera de todo corazón, quiero que me la conteste. ¿Cuántos años tienes conociendo el Evangelio? 10 años. Entonces se diría que son 10 años perdidos. Porque si no tiene la certeza de que se muriera en ese momento, no sería salvo, vamos a decir que son 10 años perdidos. Otra pregunta, ¿sí? Yo sí, si el Señor viene en este instante, o bajo a la tumba, seguro que soy salvo. Amén. Me levantaré con él. Amén. Porque Pedro tenía defecto. Cuando negó a Jesús 3 veces, el Señor le preguntó a él 3 veces, Pedro, ¿aún me ama? Y Pedro le dijo, sí, Señor, porque tú lo sabes todo. Amén. Sí, Dios lo que busca es un corazón sincero. Un corazón sincero para que pueda, pero Dios dice que sin santidad no veremos al Señor. Debemos de ser santos, morirnos sin pecado, arrepentirnos de todo antes para poder ver a Jesús. Porque no cualquiera verá a Jesús. Simplemente sin santidad, con pecado, lamentablemente, bueno, no debemos hacer. Ahora sí, amén. Otra pregunta. A ver, hermana Sandra. ¿Cuántas personas se han convertido simplemente con tu testimonio, sin tú decir una sola palabra? Dime la cantidad. Solamente por tu testimonio, que te hayan dicho, yo quiero ser como tú, como tu fe, y se hayan convertido. Nadie me lo ha dicho, pero sí sé que mi mamá se convirtió porque yo la investí y oraba por ella. Sin decir una palabra, por simplemente tu testimonio. ¿Cuántas Mi personas? testimonio nadie me lo ha dicho. Jimmy, ¿cuántas personas se han convertido por tu testimonio? Nadie. ¿Cuántos años tienes conociendo, no siendo adventista, sino conociendo el Evangelio? Como año y medio. ¿Año y medio conociendo el Evangelio? Sí. Vamos a decir entonces, no quiero ofender a nadie con nada, pero vamos a decir que son año y medio perdidos. Porque si nadie, se supone que debemos demostrar el carácter de Jesucristo. Y si nadie puede convertirse simplemente por tu testimonio, quiere decir que lo está viviendo como Jesús manda. Hermana. Es importante saber que Jesucristo caminó 3 años con los discípulos. Sí. Y en esos 3 años no los pudo convertir sino en 40 días. Sí. Y es importante saber que él caminó con mucha gente, y mucha gente iba detrás de la comida y no de la palabra. Por eso dije al principio, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pero por eso digo, a veces las personas, todo lo que está alrededor, a veces muchas de esas personas no en ese momento se van a convertir. No es que después de un tiempo digan, pero yo una vez conocí a una persona que era así, y van y buscan la verdad. Yo lo veo también de esa forma.
Sí, claro, pero el problema es que se supone que estamos viviendo y que debemos de vivir como que si es lo último, como si son los últimos tiempos. No debemos esperar a que una persona, sino dar el testimonio de Dios, darlo ahora. No esperar porque nosotros no sabemos qué será el día de mañana. No, pero dije, no, la pregunta fue un testimonio sin palabras, por tu vida, que la persona vea cómo tú vives y pues simplemente por tu vida quiera seguir el Evangelio, porque vea que es una vida santa, una vida alegre. No dije sin predicar el Evangelio, por tu vida, porque Dios dice que en los últimos tiempos vamos a terminar el Evangelio con testimonio, no con palabras. Por eso lo dije. ¿Sí, hermana Flor, quería decir algo? A ver, la última pregunta. La última pregunta. Hermana Carolina, ¿qué avance ha tenido el Evangelio o la iglesia donde usted se ha congregado por su influencia? ¿Qué avance, qué ayuda, qué avance usted le ha dado en su influencia para que Jesús venga pronto? En lo personal que no se ve, me ha cambiado mucho. No, digo avance para la obra, para que la obra haya crecido. Bueno, lo principal, yo oro por mis vecinos. Nosotros tenemos defectos, cada día le pido al Señor para que cambie eso en cada uno de mis hermanitos, que nos ayude. Todavía no sé quién se ha dado cuenta que ya no soy la persona que era antes, sino que he cambiado. A ver, Erickson. La que sí se ha dado cuenta de eso, que cada vez que lo repite es mi hermano. Pero así como ella, no sé si los otros personas. Pero estoy haciendo todo lo posible, pidiéndole a Dios para que cada día podamos reflejarlo a Él mucho más. Amén. A ver, Edison, ¿qué avance ha tenido la obra desde que tú, por tu influencia? La verdad que siento que no he hecho nada. ¿Cuántos años tienes siendo cristiano? Más de 14 años. 14 años perdido, vamos a decir. Aprovechar el tiempo es nadar contra la corriente. ¿Por qué? Porque Dios nos dice en el versículo que acabamos de leer que en estos tiempos el tiempo es malo. El tiempo, estamos viviendo en un tiempo donde quiera que uno se mueve es pecado. Y simplemente si nosotros vivimos como Dios manda, una vida santa, es verdad nadar contra la corriente. Porque la corriente del pecado nos quiere arrastrar. No sabemos cuánto tiempo nos queda antes que Dios diga consumado es. Jesús tuvo 33 años en este mundo, 33 años para su ministerio, y él decía en sus días que él vivía en ese mundo, él decía, vamos a ver en San Juan 9, 4 y 5. San Juan capítulo 9, versículos 4 y 5. Patricia, ¿lo puede leer para mí, por favor? Debemos hacer las obras del que me dio mientras este día. Cuando viene la noche nadie puede trabajar. Y 5. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Entonces, mientras el tiempo que nos queda en el mundo, que nosotros debemos de ser, Luz para el mundo. estamos siendo luz para el mundo. Amén. Una pregunta en general. ¿Estamos siendo luz para el mundo? Amén. 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 El versículo sigue diciendo, no seáis insensatos. La palabra insensata Dios también la utiliza para describir a las 5 vírgenes que no
compraron aceite a tiempo. Cuando era tiempo de comprar, no compraron aceite. Y se fueron a comprar aceite fuera de tiempo. Y regresaron cuando llega tiempo de cerrar la puerta. Yo espero que eso no pase a ninguno de nosotros. Que en realidad ahora que hay tiempo, aprovechemos el tiempo. Y si es tiempo de comprar el aceite, compremos el aceite ahora que queda tiempo. Porque la verdad sería lamentable pasarnos toda una vida en la iglesia, toda una vida fuera del mundo, para después lleguemos cuando la puerta esté cerrada. El versículo nos dice que seamos entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Las personas del mundo, ahora mismo está todo el mundo celebrando la Navidad, preparándose para mañana, tirando ciruelas, todo eso. Hasta escuché la hermana que lamentablemente hay iglesias que están cerradas. Cuando yo escuché que la hermana dijo eso, yo me quedé sorprendida. ¿Cómo puede ser un miércoles de oración y testimonio la iglesia está encerrada? Sí, Todos están celebrando la Navidad. peor todavía. Mejor que la cierren y no que la celebren. Pero Mejor que la sí, y no la celebren, que no la cierren el miércoles para celebrar, darle culto a Satanás y mejor que se quede cerrada. Pero la cierran y se van a celebrar a su casa. Igual. Bueno, Porque la iglesia son las personas, entonces Claro, el bueno. lugar se puede cerrar, Sí, pero si pero la la están gente cerrando, no. la gente está perdida. bueno. Lamentablemente el tiempo para la gente del mundo está celebrando la Navidad y veo que algunos cristianos también están en eso, celebrando la Navidad. Las personas del mundo están viviendo y creen que vivir la vida es eso, vivir el día a día, disfrutar, beber y todo eso. Y sin embargo, en su ignorancia le están ofreciendo el culto a Satanás. Pero muchas personas, muchos cristianos, vamos a decir, conscientemente también se lo están ofreciendo. Porque no hay nadie ya que no sepa que la Navidad cristiana, que la Navidad es culto a Satanás. Y conscientemente, lamentablemente, le están ofreciendo el mismo culto que a Satanás que las personas del mundo. No es necesario hacer hechicería, beber sangre para ofrecerle culto a Satanás. Simplemente desobedeciendo la voluntad de Dios, automáticamente estamos obedeciendo a Satanás. Porque Dios nos dice, el que no es conmigo, contra mí es. Cuando éramos del mundo, éramos esclavos del pecado, esclavos del tiempo, esclavos del pecado. Pero en San Juan, según San Juan 8, 34 al 36, Dios nos liberó. Leamos San Juan 8, 34 al 36. Cuando lo tenga, Eddie se lo puede leer para mí, por favor. San Juan 8, 34 al 36. Amén. Dice así. Espera, por favor. Sí, lo pueden leer. 34 al 36. 34 al 36. Dios palabra dice así. Jesús respondió, os aseguro, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así, si el hijo os libera, seréis realmente libres. Sé que soy descendiente de Abraham. Ya, hasta ahí. Ah, 36. Ahí nos dice que Jesús nos liberó del pecado, pero nosotros, aunque tenemos la cadena ya cortada, la tenemos aferrada, no queremos soltar la cadena del pecado, simplemente estamos aferradas a esa cadena, lamentablemente no la queremos soltar. La libertad implica aceptación voluntaria de la servidumbre hacia Dios. Ser esclavo de Dios. Hermanos, solo hay dos caminos, la Biblia nos dice. El camino ancho que lleva a la perdición y el camino estrecho. Antes de entrar
ahí tenemos dos puertas. Esas dos puertas, al abrir una de esas dos puertas que nos decide a cuál camino vamos a entrar. Una de las puertas, la que conduce al camino estrecho, o el que está detrás de esa puerta, se encuentra en Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20.